Durante el pasado año 2013, más de 40 mujeres perdieron la vida por diferentes hechos de violencia, algunas por femicidio, otras por problemas dentro de los núcleos familiares. Un hecho bastante lamentable que sigue siendo abordado por nuestra sociedad, pero que aún no ha sido asumido como un problema en su conjunto. Para abordar esta materia hemos invitado a la experta del Centro Social Kidel, la educadora Guacolda Saavedra, para que nos explique un poco más respecto de los fundamentos de la violencia contra la mujer. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Guacolda, muchas gracias por acompañarnos en Agenda Región, aquí en Campus TV, el canal de la Universidad de Talca. Y bueno, definamos en primer término, ¿qué es la violencia contra la mujer? Bueno, la violencia contra las mujeres es todo acto, digamos, de dominación a través del abuso de poder, en este caso, de un agresor hacia una mujer. Y en este mismo sentido, ¿cuál ha sido el comportamiento de la violencia contra la mujer en el último tiempo? Ya que de acuerdo a la estadística entregada por el gobierno, más de 40 mujeres han perdido la víctima fruto de este tipo de situaciones. Bueno, en realidad es un tema, digamos, que nos preocupa a todo el movimiento de mujeres que trabajamos este tema, porque están muriendo muchas mujeres en manos de sus agresores. Y eso lo consideramos nosotras como algo extremo ya dentro de nuestro país que está ocurriendo en estos momentos. Y en ese mismo sentido, Guacolda, ¿qué significa ser víctima de violencia en el seno familiar particularmente? Sabemos que las mujeres son muchas las que guardan silencio, las que viven violentadas y que no han querido expresar algún tipo de situación para poder resolver este mismo tema. ¿Cómo enfrentan las familias estos casos de violencia? Mira, la mayoría de las mujeres callan por diferentes razones. Una porque el miedo las paraliza, otra porque les baja su autoestima. Aparte de eso, ellas sienten que eso es algo natural en algunos casos porque ellas también, algunas de ellas fueron observantes de violencia cuando eran niñas. Y afecta a la familia, digamos, a todo el núcleo familiar, a las mujeres especialmente en la salud física y mental. Y también porque llegan al borde de la depresión y muchas de ellas intentan incluso suicidarse. Y muchas de ellas se han suicidado con episodios de violencia, por episodios de violencia. Usted es educadora popular del Centro Social Kidel de la ciudad de Talca, donde se atiende este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de violencia contra la mujer? ¿Cuándo ya una mujer puede darse cuenta de que es víctima de violencia? Bueno, mira, primero darse cuenta del maltrato psicológico que está recibiendo esa mujer cuando la menoscaban, digamos, en su talento que tienen, por ejemplo, que no sirves para nada, que eres una tal por cual, cuando la celan, y en el caso de la violencia física, cuando la comienzan a golpear o hay amenazas de muerte, y ahí nosotras consideramos que está en alto riesgo. Y aparte de eso también tenemos una ficha donde vamos haciendo preguntas como súper puntuales, si en la casa de ella existen armas de fuego, si han intentado estrangularla, todas esas cosas. Dada su experiencia en atender este tipo de casos, ¿existe algún patrón común que defina todos estos hechos de violencia o tal vez la primera manifestación? Mira, patrones normalmente son el tema de la depresión, que muchas mujeres están con depresión y van a los centros de salud familiar por esa causa, pero normalmente son temas, digamos, que han tenido episodios de violencia si conviven, están casadas. Entonces eso también es como un detonante para nosotras. Y lo otro que vemos mucho también últimamente, se ha visibilizado mucho la violencia sexual y económica. Guacolda, en este mismo sentido, ¿cuáles son los parámetros más comunes hoy por hoy? Dado que usted manifestaba que violencia sexual o económica generan particularmente los principales hechos que han motivado denuncias y casos también de violencia contra la mujer.
Los parámetros son normalmente, por ejemplo, el que la mujer no consienta alguna norma, digamos, en la parte íntima, entonces comienza a unirse, digamos, la celopatía, que el control hacia ella, el que ya tiene otra persona, y así, o sea, empiezan con cierta, digamos, algunas cosas que van como culpando a la mujer sin tener por qué. O sea, gratuitamente se es acusada porque ella dice que no, porque hay un eslogan que tenemos nosotras, que cuando una mujer dice no, es no. No es que cuando una mujer está diciendo no, es porque dice sí, según los varones. Hace 60 años, en el siglo pasado, era muy habitual que las mujeres tenían que pedir mucho permiso a los varones, a los patriarcas, a los dueños de casa para poder desarrollar sus actividades. Recién en 1948, si mal no recuerdo, la mujer tuvo acceso a poder participar de alguna votación. En este mismo sentido, el mismo desarrollo, la evolución de la mujer, su autonomía, ha también provocado muchas veces algún tipo de reacciones de violencia dentro del seno familiar. Bueno, también tiene que ver con muchas mujeres, porque esto también se decía, había como un mito, que la violencia solamente era ejercida a mujeres de bajos escasos recursos, ¿ya? Si bien es cierto, sí, es verdad, pero se nota mucho más porque las casas son pareadas, pero en el estatus alto también hay mucha violencia silenciada que llamamos nosotras. Porque eso se repara teniendo, por ejemplo, personas amigas, entregando regalos a las mujeres, pero en estos momentos también sí existe, por ejemplo, hay muchas mujeres jefas de hogar, por eso es que ha aumentado, digamos, porque hay muchas mujeres que han sido abandonadas, mujeres que abandonaron a agresores y ellas se encargaron de ser jefas de hogar para sus hijos. ¿Podría decir usted entonces de que el hecho de que los casos de violencia contra la mujer en los estratos sociales más bajos puede convertirse hoy por hoy en un mito tal vez, o bien en el origen del mismo caso, pero que también hay manifestaciones en otros niveles? Claro, en otros niveles sí, porque a nosotros nos ha tocado, digamos, atender en nuestros centros mujeres profesionales que están totalmente, digamos, con su autoestima tan baja que no saben cómo rearmarse, reconstruir su propia vida. ¿Y cómo se sienten esas mujeres profesionales afectadas? ¿Hay casos de violencia también dentro de la familia o dentro del entorno laboral? No, dentro del entorno familiar específicamente, y ahí es donde pasan varias situaciones, porque en lo legal a veces también las mujeres, muchas de ellas, no pueden sacar, digamos, las cosas, los bienes que ellas han aportado, digamos, a ese patrimonio. O sea, hay ciertas también cosas, yo no quiero perder mi casa porque me costó esto, entonces se empiezan como a cuestionar cómo hacerlo y de repente en lo legal también se ven entrampadas en algunas cosas también, como para poder defender su patrimonio para ella y sus niños. ¿Muchas mujeres soportan la violencia para proteger el núcleo familiar? Sí, todavía existe como el familista, digamos, la parte familista, de que yo lo hago por los hijos, aguanto por los hijos, son como, digamos, las excusas que dan, pero en el fondo es como, a ver, tomo la decisión, no la tomo, pero también ha habido situaciones en las cuales los hijos le han dicho a sus madres, ¿hasta cuándo tú sigues aguantando? Y ahí como que eso ha detonado y ellas han tomado la decisión. Hoy por hoy los mismos niños u otros integrantes de los núcleos familiares se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Cuál es la reacción que deben tener para poder motivar que la mujer que es víctima de un caso de violencia pueda efectuar la denuncia correspondiente, como asimismo también buscar alguna manera de prevenir que esta situación pueda afectar aún más al entorno familiar? Bueno, mira, nosotras atendemos a las mujeres, como centro que atiende a mujeres que viven violencia específicamente, pero trabajamos en redes. Entonces, por ejemplo, el tema de los observantes de violencia, que son las niñas y los niños, son derivados, digamos, a la Oficina de Protección de la Infancia. Aparte, como nosotras pertenecemos a mesas, digamos, técnicas en violencia, entonces ahí tenemos redes con las cuales podemos, digamos, derivar.
En este sentido, ese es el trabajo puntual que efectúa en términos generales el Centro Social Kidel de Talca. Sí, aparte de hacer prevención, charlas, talleres educativos, en todos ámbitos, juntas de vecinos, grupos de mujeres, y postular a proyectos para la realización, digamos, de seminarios, y así un montón de cosas que podamos, digamos, realmente prevenir e erradicar de alguna forma la violencia hacia las mujeres. ¿Hace cuánto tiempo que funciona el Centro Kidel aquí en Talca? 8 años. ¿Y cuáles han sido los resultados que ustedes han visto desde que comenzaron a realizar sus actividades hasta ahora? Mira, nosotras hemos tenido varias, digamos, varias cosas importantes como centro y como parte del equipo de trabajo también. Tenemos una directiva de 7 personas y somos un equipo de 3 monitoras y hemos tenido en el año 2010, en diciembre, tuvimos un reconocimiento público de la Universidad del Desarrollo de Santiago por el tema del emprendimiento social. Una chica hizo una tesis y por todo esto del post-terremoto y tsunami, nosotras en ese momento nos hicimos cargo de, organizadamente, de llamar a todas las mujeres de las organizaciones con las cuales trabajamos y realizamos nuestro trabajo en terreno, y por ese motivo fuimos reconocidas como emprendedoras de lo social. ¿Siente que los casos de violencia contra la mujer en la región del Maule particularmente han ido a la baja, se han mantenido o han crecido en este último tiempo? Mira, en el año 2008 hubieron 10 femicidios en nuestra región y eso nos preocupó enormemente y de ahí, si bien es cierto, no han continuado tantos femicidios, pero en cada año hay femicidios acá en nuestra región. Y nosotras sabemos que hay causas, digamos, causales que provocan el no proteger la vida de las mujeres, porque muchas de ellas han tenido medidas cautelares, denuncias por violencia. Entonces, igual el agresor ha transgredido esas medidas y ha dado muerte a su esposa o ex conviviente. Por ejemplo, el 28 de enero de este año, dentro de los femicidios, ya los hombres, por encargo, una expareja mandó a matar a su pareja. Un caso ocurrido sí, en Curicó, en se están dando, digamos, diferentes manifestaciones de cómo asesinar a una mujer. Las manifestaciones de la violencia contra la mujer, un tema de contingencia que todos estos años ha estado en la palestra, en la opinión pública, y sin embargo aún no ha podido tener una resolución concreta dentro de nuestra sociedad. Una materia que estamos abordando hoy en Agenda Región junto a Guacolda Saavedra, quien es integrante del Centro Social Kidel de Talca. Una breve pausa y ya continuamos este interesante diálogo por las pantallas de Campus TV.